Esperemos un rato que vuelvan. Están volviendo de a poco. Todavía somos 11. Tenemos que llegar. Bien, ya estamos en 14, así que vamos a seguir. Entonces, les decía que me escuchan, ¿no? Ok. Les decía entonces de que las 5 funciones, Fayol decía que existían 5 funciones que eran coordinadas, que eran, digamos, las funciones operativas, que eran coordinadas por estas otras 5 funciones administrativas, ¿no es cierto? Planear, organizar, dirigir y controlar. Coordinar y controlar. Que con eso se lograba alcanzar los objetivos eficientes de la organización, ¿no? Bien, entonces, esta unidad, o esta parte del tema, un ratito, no está queriendo avanzar esto. Ahora sí. Entonces aquí las tenemos las 5 funciones, y las vamos a volver a mirar, pero ya desde el punto de vista mucho más detallado, simplemente un poco también para recordar, ¿no? Porque esto hemos visto en administración SIN, ¿no? En ADM SIN, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las funciones contables? Nuevamente, la función contable es el conjunto de actividades que se enfocan, ¿no es cierto?, principalmente en el registro, ¿no es cierto?, de todas las transacciones y movimientos económicos de la organización, ¿no? En este caso podemos ver, digamos, registros respecto a los costos, los inventarios, los balances, las estadísticas, ¿no es cierto?, con el propósito de tener la información requerida para la administración y sobre todo poder proyectar a la organización, saber cómo está la organización y también proyectarla para el futuro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de esta función, ¿no es cierto? Primero, llevar un control de los recursos que posee la organización y mediante los estados financieros informar, ¿no es cierto?, cuáles han sido esos resultados, ¿no es cierto? Cuáles han sido los objetivos de la organización. Generalmente esta función está presente en un área que se llama Contraloría, ¿no es cierto? Un área que se llama Contraloría. No todas las empresas tienen esta área, pero importante reconocer de que en la empresa alguien de la organización debe estar a cargo de esta parte de contable o de registro, ¿no? Hoy en día, esta parte, muchas de las organizaciones las meten en el área financiera, ¿no es cierto? Aunque ustedes saben de que hay una función específica financiera, pero como la parte de registro de los movimientos económicos son manejados en el área financiera, también se la ha incorporado a esa área, ¿no?
Pero, por ejemplo, en otras entidades financieras como los bancos, cuya función principal es la parte de finanzas, la dividen. Hay una área de Contraloría, de control, ¿no es cierto?, financiero, de control del área financiera, de control de los movimientos de transacciones para asegurar de que todo se esté manejando adecuadamente, ¿no? Entonces, en la Contraloría, en el área de Contraloría, es la que se encarga generalmente de actividades, funciones relacionadas al control de los impuestos, la elaboración de los presupuestos, el área de auditoría interna, ¿no es cierto? Ese es un área de Contraloría, el área de procesamiento de datos estadísticos, ¿no es cierto?, para poder conocer, no sé, movimientos del mercado, ¿no es cierto?, o datos estadísticos sobre el análisis de los estados financieros, etcétera. El área de Contraloría es donde realmente se hace mucho análisis y estudio de las partes económicas de la organización, ¿ya? El otro área, la otra función es la función del talento humano. La función del talento humano, o función de seguridad, antes se llamaba la función de seguridad, que su función era precautelar el bienestar de las personas, y no solamente de las personas, sino también de los bienes de la organización, ¿no? Hoy en día se ha creado un área especializada que se llama precisamente el área de talento humano o de recursos humanos, ¿no es cierto? Y el área administrativa es la que se encarga de precautelar y cuidar la seguridad física de la organización, ¿no? Entonces, esta es una función, ¿no es cierto?, conjunto de actividades similares, afines, que alguien dentro de la organización debe realizar, ¿no? Como digo, muchas empresas ya tienen en su estructura organizacional esta área identificada como un departamento, ¿no? El área de recursos humanos o de talento humano. Entonces se encarga de velar por el bienestar de las personas que trabajan dentro de la organización, respecto a su protección, a su condición humana dentro de la organización, con el propósito de mantenerla segura, ¿no es cierto?, de mantener la higiene, también su salud, la salud de la persona, ¿no es cierto?, el ambiente adecuado, ¿no es cierto?, las condiciones ambientales adecuadas, ¿no es cierto?, para evitar riesgos, ¿no es cierto?, averías, incidentes, accidentes, errores, disminuir los errores, ¿no? Esa es la función del administrador, de la función administrativa del talento humano, de la administración del talento humano en el área de talento humano. Pero lo mismo sucede cuando miramos el cuidado de los bienes de la organización. El ser humano evidentemente no es un bien, ¿no es cierto?, pero es un elemento, un capital fundamental de la organización, el talento humano. No estoy hablando de la persona física, sino de lo que ella representa y lo que hace en su capacidad, su conocimiento. Es por eso se llama talento humano. Hoy en día ya el área de recursos humanos, que muchos conocen, ya no se llama recursos humanos, se llama talento humano, ¿no? Talento humano. Perdón. Entonces, pero les decía que no solamente tiene que, se crea un departamento de talento humano, de recursos humanos, pero también hay, especialmente en las empresas industriales, hay áreas que se encargan del cuidado de la infraestructura, de las máquinas, de los bienes de la organización, ¿no es cierto?, para que evidentemente no generen riesgo, ¿no? Y más bien estén en condiciones óptimas. ¿Para qué? Para que el recurso humano, el talento humano pueda desarrollarse de forma adecuada dentro de la organización. Entonces, ¿qué son los recursos humanos? ¿No es cierto? ¿Qué son los recursos humanos? Bueno, son todas aquellas personas que integran y forman parte de la organización, ¿no? Hoy en día, inclusive el recurso humano, el talento humano, el recurso humano va un poco más allá, con eso de que la empresa forma parte de un ambiente. El recurso humano, ¿no es cierto?, evidentemente, principalmente son sus integrantes, son sus miembros,
pero también esa función de cuidado del talento humano o del recurso humano de las personas que son parte de la organización va un poco más allá, más afuera de la organización, inclusive preocuparse de los proveedores, de los clientes, ¿no es cierto? Esa seguridad industrial de higiene de los productos, por ejemplo, no solamente para que cuando los trabajadores estén manipulando esas materias primas, esos productos, no sean nocivos, no solamente para el talento humano, los integrantes, sino también para los clientes. Entonces, la seguridad tiene que ir un poco más allá de solamente pensar en los de adentro, ¿no? Por si acaso. Entonces, pero los recursos humanos, de manera general, se los considera a todas aquellas personas que integran la organización. La nación clásica, antes, ¿no es cierto? Estamos hablando de la época del Homus economicus, si alguien se acuerda de lo que era el Homus economicus, el ser humano era considerado como un gasto, un costo, ¿no? Hoy en día la nueva concepción es de que todo el ser humano que forma parte de la organización es un socio, además es el capital fundamental de la organización, su principal factor de gestión, ¿no es cierto? Es el factor humano, es el elemento humano, ¿no? Ese es lo que se llama el recurso humano. ¿En qué consiste entonces la administración de esa función del talento humano? Muy importante esto, por si acaso. ¿Qué consiste? ¿En qué consiste? ¿Qué significa? Significa, como estamos hablando de la administración del talento humano, sabemos qué es administración, es esa función de planear, organizar, ¿no es cierto? Integrar, dirigir, controlar. Pero si lo volcamos hacia el talento humano, la administración del talento humano, es esa función de planear, organizar, desarrollar y coordinar, ¿no es cierto? Así como controlar todas esas capacidades del talento humano con el propósito de lograr el mejor desempeño, el más eficiente de ese talento humano, ¿no es cierto? De tal manera que realmente ese talento humano ayude a conseguir los objetivos de la organización, pero a su vez puedan ese talento humano, esas personas, obtener sus objetivos, sus intereses, alcanzar sus propios objetivos, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy en una organización no solamente porque quiero tener el sustento, no, ese es el concepto del homus económico, ¿no? Trabajo solamente para subsistir o para tener ingresos. No, estoy en un trabajo y me gusta estar en mi trabajo porque en esa organización también tengo oportunidad de desarrollarme como persona, ¿no es cierto? Cumplir mis objetivos y mis sueños personales, ¿no? Entonces, la administración del talento humano busca planear, organizar y desarrollar y coordinar ese talento humano de tal manera a través del controlar, de esa supervisión, asegurar de que él esté desempeñándose bien y más y mejor cada vez, con el propósito de alcanzar los objetivos de la empresa, pero también para beneficiarse él como persona y desarrollarse como persona. Entonces, la administración del talento significa conquistar, no solamente conquistar a las personas, al mejor talento humano, porque uno de los propósitos de la administración del talento humano en ese proceso de planear, ¿no es cierto? Prever es parte de la planeación, es atraer al mejor recurso humano hacia la organización. No es solamente eso, sino también, sobre todo, mantenerlo ojalá toda la vida dentro de la organización, trabajando y dando al máximo su capacidad con una actitud positiva y favorable para poder alcanzar los objetivos de la organización. Ese es el propósito de la administración del talento humano. No solamente reclutar, seleccionar e incorporar, sino mantenerlo, desarrollarlo y que esa persona pueda dar lo máximo de sí en beneficio de la organización, ojalá toda su vida. Ese es el propósito, ¿no? Estoy dando conceptos importantes porque vamos a estudiar las 5 funciones, ¿no es cierto?, del proceso administrativo. Entonces, en eso van a ver ustedes todo el tiempo estos conceptos que les estoy hablando hoy en día. Así que vayan concentrándose en esto, ¿no? Eso, por ejemplo, lo han visto en el control de lecturas. No sé si ya han leído, pero son complementos. Por eso,
en mi materia, el libro es un complemento a lo que da el profesor y viceversa, ¿no es cierto? El libro, el profesor utiliza su conocimiento como un complemento a lo que ustedes van a leer en los libros, ¿no? Entonces, si hablamos de planeación del talento humano o del recurso humano, ¿cuál es la función en la planeación del talento humano? Es determinar evidentemente las necesidades de los recursos humanos futuros. Entonces, es una función que tiene que realizar el administrador que está a cargo de esa área o de esa función dentro de la organización, ¿no es cierto? Contempla, por tanto, acciones relacionadas al análisis, el diseño y la descripción de los cargos, ¿no? Para poder saber qué es lo que necesito, qué tipo de personas necesito y cuándo las necesito, tengo que saber primero qué va a hacer esa persona, ¿no es cierto? Cuáles van a ser sus funciones. Eso es diseño y descripción de los cargos. La función de talento humano implica el reclutamiento y la selección del personal. O sea, primero debo planear, ¿no es cierto? Determinar en función de los requerimientos que tiene la organización, ¿no? Determino el diseño de los cargos, que debe ser las actividades que debe realizar cada uno en sus puestos de trabajo, y en función de eso determino las capacidades que se necesitan hacer, eso estoy planeando, estoy en la etapa de planeación del recurso humano, y en función de eso determino qué cantidades y cuándo necesito de esas personas. Bueno, una vez tengo eso, necesito reclutar y seleccionar a esas personas. Esa es una función destinada a contar, a tener en la organización, ¿no es cierto?, candidatos adecuados. Y una vez los tengo los candidatos adecuados, debo seleccionarlos, ¿no es cierto?, determinar cuál de esos candidatos es el más adecuado a la organización. Y no siempre, evidentemente, la capacidad, el conocimiento, la experiencia es importante, ¿no es cierto?, en los procesos de selección del personal, pero no es a veces lo crucial que va a determinar que sea una persona u otra. Por eso no siempre el que tiene el mayor mérito, esos concursos de mérito son importantes hasta cierto nivel, porque no siempre los méritos, que son los que se califican en función de la experiencia, la capacidad, el conocimiento de la persona, no siempre esos méritos son los que hacen que las personas sean las elegidas, sino que hay otros componentes, otros factores, como por ejemplo la personalidad, ¿no es cierto? La empatía que puede tener el candidato frente a quien va a ser su jefe, ¿no es cierto? Tiene que generarle confianza, ¿no? Tiene que inspirarle confianza. Entonces, ¿por qué? Por lo que se busca es de que él sea la mejor persona, la más adecuada, no solamente en capacidad, conocimiento, experiencia, sino en la cultura, o sea, que se va a adaptar más fácilmente a la cultura de la organización, a la cultura del departamento, ¿no es cierto?, donde va a trabajar esa persona. Entonces, otra función es reclutamiento y selección. Otra función es la de orientación y capacidad, ¿no es cierto?, que son esas acciones, esas actividades orientadas a colocar el conocimiento suficiente a esos nuevos personas en un puesto de trabajo para que pueda desempeñarse con efectividad en la organización, en el departamento, en el área donde está haciendo. Porque yo siempre, le decía antes, de que cada puesto de trabajo tiene sus particularidades. Es más, muchas de esas particularidades están influenciadas por el administrador, el jefe del área. Y puede ser que yo tenga mucha experiencia, vengo de otra organización, bueno, y he trabajado en un puesto similar, pero como digo que cada puesto de trabajo tiene su propia particularidad, debo ser capacitado en cómo quieren que se haga en ese puesto de trabajo. Esa es la función de orientar y capacitar. La otra función es la de ubicar, incorporar, ubicar a la persona, moverla, ¿no es cierto? Las reubicaciones, ¿no es cierto? Suceden mucho en las organizaciones, las promociones, ¿no es cierto?, ascensos, e inclusive las separaciones, los retiros, porque a veces ese es el paso último, ¿no?, que se da en situaciones muy críticas,
cuando después de tratar a lo máximo, ¿no es cierto?, el elemento humano se ve de que no se adapta a la organización de manera suficiente, ¿no es cierto?, de manera eficiente. Entonces, es preferible separarlo de la organización. Eso también hace esta función del talento humano. Otra función es el desarrollo del personal. El desarrollo del personal es más allá de la capacitación, que es un tema técnico específico sobre un puesto de trabajo, sino lo que buscamos con el desarrollo de personal, que también se hacen a través de programas de capacitación y talleres, pero es más que todo en las habilidades conceptuales, de toma de decisiones, ¿no es cierto?, de manejo de recursos humanos, en temas estratégicos, ¿no? Es cuando desarrollamos a las personas en ese tipo de capacidades, ¿no? Han llegado 5 personas más al grupo de las que estaban en la primera reunión. Ese es algo que está sucediendo. Parece que la gente entra para la asistencia. Bueno, malo por ello porque se pierden toda la exposición anterior. Entonces, después otra es la evaluación del desempeño de personal, ¿no? Esa es otra función del talento humano, ¿no? Así como nosotros desarrollamos, capacitamos, incorporamos a las personas adecuadas de la organización, tenemos que evaluarlas, verlas en su desempeño, ¿no es cierto?, acompañarlas. No es una evaluación y no tenemos que ver los procesos de control o evaluación como procesos simplemente de ver si falló o no falló, ¿no es cierto?, o para poder sancionar, ¿no? Ese es lo último, ¿no es cierto?, que busca los procesos de evaluación. Los procesos de evaluación lo que buscan es más bien orientar, ¿no es cierto?, acompañar a los trabajadores, a los funcionarios, a los administradores, a los gerentes, porque todos los procesos de evaluación suceden en todos los niveles de la organización. Apaguen su micrófono, por favor. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Ya, gracias. Una más entró, 26, carácter. Entonces, ese es el proceso de evaluación. También tenemos la compensación de personal, que es la función de retribuir a las personas, ¿no es cierto?, y que ellas estén satisfechas en sus necesidades individuales. Otra función, la comunicación. El encargado, los que están a cargo de la parte de la administración del talento humano, se encargan de comunicarse entre el personal, ¿no sé?, de transmitir muchos aspectos relacionados a la empresa. Y de las relaciones sindicales u obreros patronales. O sea, la labor de los encargados de la función de talento humano dentro de la organización son los que están generalmente a cargo de la administración de la parte de los sindicatos con los trabajadores. Y de la higiene y seguridad, que esa es la base en realidad del talento humano, del cuidar de la calidad de vida, generar un clima de motivación entre las personas, ¿no? Y buscar también respuestas, ¿no es cierto? Poder informar a los administradores sobre cuál es el ambiente interno dentro de la organización. Acá muestro un esquema, ¿no es cierto?, del proceso de talento humano, de la administración de talento humano, ambos, ¿no es cierto?, influenciados por factores externos, ¿no es cierto?, las personas por factores externos como por factores internos, ¿no es cierto? Estos son los procesos, o sea, las funciones, las actividades que hemos hablado, ¿no es cierto? Y lo que buscamos es resultados, ¿no es cierto? Los resultados son prácticas éticas por parte del personal, ¿no es cierto? Productos de calidad, ¿no es cierto? Y un buen ambiente, ¿no es cierto?, en el trabajo. Eso es lo que busca. Bien, entonces, hasta aquí. Ahora voy a salirme de acá para que ustedes puedan poner su... aquí está. Su asistencia. Este es el código. ¿Lo ven todos? Ingresen, por favor. Supongo que ya están atentos para ingresar a
aula virtual. Me van a esperar un ratito porque parece que se ha terminado el tiempo. Un ratito. Voy a entrar a aula virtual yo mismo. Aquí está. Espérense un ratito. Tengo que hacer una correccioncita aquí. Si no, no van a poder entrar. No van a poder poner su nota o su asistencia. Ya, ahora sí pueden. Entren a hoy, busquen la P. Busquen la P y coloquen esta contraseña, ¿no? La están viendo acá, ¿no? Todos están colocando porque no voy a colocar fuera de aquí. Así que todos, por favor, deben colocar su asistencia. ¿Alguien tiene algún problema? Listo, licenciado, por aquí ningún problema. Ok. Todo bien, dice. Nadie ha tenido problema, ¿no? Porque no voy a colocar fuera de la clase. ¿Quién es Jiménez, Limber Jiménez? Limber. ¿Quién es Limber Jiménez? Limber Mamani. Yo, listen. Has puesto mal, Limber. Es acá en la P. ¿En la P? En la P. Vos has puesto en la R. Retrasado quiere decir ese. Mira. Ah, sí, que llegué 10 minutos antes, listen, a las 7:40 llegué. Ah, por eso te pusiste vos mismo atrasado. Sí, sí, sí. Ok, poné la P. Todos en la P, por favor. Ya la puse en la P. ¿Listo? Nadie más, ¿no? Bueno, han puesto 20 personas de las 26 que están atendiendo. Solamente tengo 20 asistentes. ¿Alguien tiene algún problema? Y eso que hay 26 personas ahorita conectadas. Una vez apague esto, no van a poder poner asistencia. Ya pude, listen. Ya. ¿Ok? ¿Todos bien? Sí, listen. Listen. Ok. Sí, sí. Ok, jóvenes. Entonces, nos veremos el día martes, ¿no? Tenemos control de lectura el día martes. 7:30. ¿Quién es Moisés Dávalos? Yo, listen. ¿Por qué pusiste la asistencia aquí? ¿En dónde? Disculpe. Ya pusiste en el chat, pusiste la asistencia ya, ya te pusiste asistencia. Ah, sí, sí. Sí, sí. Ok, Ya lo puse. ok. Entonces todos ok, ¿no? Sí. Listo. Ok, jóvenes, nos vemos el martes. Hasta luego, Lisa. Cuídense, Listo, no dice. salgan. Estamos en lo último. Chao, chao. Ok, Lisa. Hasta luego. Sí, listen. Cuidado.